Presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera. Doctor Olivera, gracias por atender a la W. Y bueno, ¿es cierto que si un trabajador traslada sus cesantías a Colpensiones, no logra su pensión? Buenos días, Lucelena, buenos días, Julio, la mesa de trabajo, y un saludo a todos los oyentes. Yo plantearía el tema de la siguiente manera. Están dándose traslados de los fondos privados a Colpensiones. Desde que Colpensiones abre sus puertas en el 1 de octubre de 2012, es decir, hace 3 años y medio, se han trasladado 421.000 personas de los fondos privados a Colpensiones. Solo el año pasado se trasladaron 170.000 personas de los fondos privados a Colpensiones. ¿Esto es señal de qué? Es señal de que desde que el presidente Santos decidió la liquidación del Seguro Social y abrir Colpensiones, la entidad lo que ha estado buscando es la eficiencia, todo el tiempo la eficiencia. ¿Qué quiere decir la eficiencia? Eliminar los atrasos enormes, 347.000 solicitudes atrasadas en el ISSSTE y atrasos de mucho tiempo, había atrasos de 15 años. Colpensiones, la primera labor era poner al día el régimen de prima medida, es decir, eliminar esos atrasos y volverse eficiente. Para esto, y me extiendo un poco acá, Colpensiones se acercó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional entendió que Colpensiones estaba enfrentando un problema estructural y declaró lo que se llama el estado de cosas inconstitucionales. Es decir, la Corte Constitucional, en cabeza del magistrado Luis Ernesto Vargas, entendió que si no cuidaba a Colpensiones para poder eliminar los atrasos, la entidad no era viable. Eso fue hace 2 años y medio, en julio de 2013. En marzo del año pasado, la Corte Constitucional, esto es por primera vez en la historia de Colombia, levantó un estado de cosas inconstitucionales. Esto es Colpensiones. Colpensiones ya es una entidad viable. Esto ha generado la confianza de los ciudadanos. La confianza de los ciudadanos en una entidad sólida, una entidad que responde a tiempo, que responde con oportunidad de calidad. Entonces muchos ciudadanos han decidido trasladarse a Colpensiones. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Nosotros que estamos encontrando y lo vivimos todos los días, los colombianos en general revisamos nuestra historia laboral, que es el insumo principal para obtener la pensión, 1.300 semanas, la revisamos 1 o 2 años antes de llegar a la edad. Y resulta que ahí descubrimos que hace 20 o 30 años una empresa no nos cotizó, y en muchos casos es una empresa que está quebrada. Y ahí empieza la confrontación, empiezan los problemas, y ahí es en parte por lo cual no se logra la pensión. Por eso Colpensiones, ya estando al día, tomó la siguiente decisión. Yo considero que los colombianos cuenten con una entidad cuyo centro sea liquidar pensiones, es un error. ¿Por qué razón? Porque es demasiado tarde. Colpensiones ya se está reestructurando para poder asesorar a todos los colombianos, para poder guiar a todos los colombianos a que construyan su futuro. Si esperamos a que llegue a pedir su pensión, la historia laboral no está completa. Puede que no haya revisado su historia laboral nunca, y ahí es donde empiezan los problemas y no alcanzan a pensionarse. Por eso ya la ciudad se está reestructurando, señor, hacia la asesoría y hacia el acompañamiento. Todo esto está muy pedagógico, muy interesante. Una pregunta de un sobrino. El sobrino cotiza en el Seguro Social desde 1973. Se ha cotizado más de 2.000 semanas. Sí. ¿Está en peligro su plata? No, señor, para nada. En primer lugar, el Estado colombiano nunca ha dejado de pagar una pensión en la historia y no va a dejar de hacerlo. Es decir, la plata no está en riesgo. Lo importante es que su sobrino tenga claro su historia laboral, la haya revisado. No sé si ustedes se acuerdan, antes de Colpensiones, cuando existía el Seguro Social, ustedes recuerdan que en el Seguro Social el número de uno no era la cédula, sino el número de afiliación. Y el número de afiliación cambiaba cuando uno cambiaba de trabajo, y además del empleador no era el NIT, sino el número patronal. Y el número, si uno cambiaba, por ejemplo, si uno trabajaba, por poner un ejemplo, en el Éxito en Medellín, tenía un número patronal, y si lo trasladaban al Éxito Bogotá, tenía otro número patronal. Esto generó, y las ineficiencias del Seguro Social generaron muchas inconsistencias en la historia laboral. Por eso es que Colpensiones no puede centrarse en solo liquidar pensiones, sino en acompañar a los ciudadanos a revisar su historia laboral y hacerle un seguimiento constante. Yo siempre digo,
la historia laboral, Julio, Sí. es como una cuenta de ahorros. Pero lo mismo le tiene que estar sucediendo a los trabajadores que anteriormente estaban afiliados a Colpensiones y que ahora, o al Seguro Social, y que ahora están en un fondo privado. Claro que sí, digamos, la historia laboral es el insumo principal y por eso, digamos, Colpensiones ya se estaba moviendo hacia allá. Nosotros enviamos extractos de historia laboral, por ejemplo, a todos los afiliados que son asalariados y que actualizaron sus datos en la página web de Colpensiones, colpensiones.gov.co. Les estamos enviando un mensaje de texto al celular cada mes, diciéndole, este mes su empleador le cotizó. ¿Qué mejor veedor del empleador que el mismo empleado? Tenemos que movernos hacia esa pedagogía, hacia ese acompañamiento, hacia crear esa cultura. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos colombianos saben la diferencia entre el régimen de prima media y el de ahorro individual? Yo creo que muy pocos, casi ninguno. Y tomamos una decisión de vida de nuestra vejez, de trasladarnos de un fondo a otro sin tener ese conocimiento. Es muy importante llegar a esa pedagogía, construir la historia laboral, hacerle seguimiento desde lo más básico, cuál es la diferencia entre uno y otro. Colpensiones, y esto me gustaría dejarlo claro, no compite con los fondos privados. Y es que eso Colpensiones no quiere que todos los colombianos estén acá en Colpensiones. Cuando se habla... Colpensiones como entidad del Estado quiere que los colombianos estén donde mejor les vaya. Si les va mejor en el fondo privado, que estén allá. Si les va mejor en Colpensiones, que estén acá, pero con la asesoría. Cuando se habla que solo 9 de cada 10 colombianos no van a alcanzar su pensión, estamos hablando de información de la cotización de su vida. ¿Tiene algo que ver el tema de la rentabilidad de Colpensiones? No tiene nada que ver el tema de la rentabilidad de Colpensiones. Esto tiene que ver más con una realidad del mercado laboral, es decir, la informalidad que hay en el mercado laboral. Desafortunadamente, doy las cifras. De los 21 millones de personas que trabajan en el país, 7 cotizan. Es decir, hay 14 millones de personas, 14 millones, que no están ahorrando para su vejez. Ese es un reto social enorme, un reto para el Estado, pero también un reto para la sociedad. Y en segundo lugar, de los 7 que cotizan, solo 2 se alcanzan a pensionar. En Colombia es necesario haber cotizado 1.300 semanas, es decir, más o menos 25 años. En promedio, un colombiano cotiza 10 años. Entonces se nos aproxima una crisis pensional. Doctor Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, gracias por atender a la W.